11:23, te estamos acompañando en este día lunes 9 de febrero entre nosotros. Estamos haciendo todos, ustedes y nosotros, este espacio de Radio María Argentina. Y el tema que vamos a tratar ahora, la verdad que es un tema por demás importante. Importante difundir y también ir contemplando y analizando en nuestras familias cómo vivimos, cómo es nuestra convivencia. Si es en medio de gritos, de violencia, o no la paz de la inercia o de la indiferencia, ¿no? Sino realmente se vive en paz, podemos llegar a dialogar, a compartir, a encontrarnos. Bueno, hay ambientes lamentablemente que no se vive esta paz o esta sana convivencia, sino que hay lazos, hay violencia, hay conductas muchas veces que la ejercen los padres, padres violentos que ejercen violencia hacia sus hijos, y estas conductas, digamos, agresivas, muchas veces afectan a los hijos, a los niños de por vida, ¿no? Y es como que se arma un gran círculo, una espiral de violencia. Me venía a la mente un cuento, que es una historia, se llama El Círculo, y donde uno va golpeando a otro, pero esto era a nivel social, ¿no? A nivel sociedad. Entonces ya trataban mal al carnicero, el carnicero a la vez trataba mal a su esposa, la esposa al hijo, y así sucesivamente, hasta que una persona se anima a cortar ese círculo de violencia y comienza como a dar calidez frente a esta agresividad, ¿no? Tratar de parar, de frenar, ¿no? Como un pararrayos así, ¿no? Parar este rayo de violencia. Entonces, este es el tema que vamos a ir tratando hoy, los lazos que duelen. Comúnmente asociamos también el término violencia con los golpes, sin embargo, este serio problema también tiene otra arista, que es la violencia psicológica, ¿no? Muchas veces palabras que se le van diciendo a los hijos, no sé, no servís para nada, sos un inútil, no podés. ¿Qué van haciendo de este niño? Van hiriendo, ¿no? La autoestima. Entonces, estas actitudes que buscan menospreciar al otro, incluso hasta la indiferencia, ¿no? Porque a veces también es la indiferencia total. Todas estas actitudes están encaminadas a herir a los hijos, de manera consciente o inconsciente, ¿no? Generalmente es de manera inconsciente, porque es de la propia herida que tiene la persona, va trasladando esta herida al otro, y el otro a su vez a su hijo. Me contaba una amiga, un caso conocido también, el padre era violento, la hija y el hijo, vivieron con toda este hogar, este ambiente violento, agresivo. Después el hijo fue golpeador y la hija fue víctima también de su esposo, que la golpeaba, ¿no? Así que miren las distintas insanidades que se van produciendo a través de una convivencia insana, ¿no? De una convivencia violenta en medio de la familia. Bueno, vamos a abordar esta temática, pero desde la óptica profesional. Por eso hemos invitado a la licenciada Adriana Gurayev, que, como dijimos, es psicóloga y miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Y bueno, ya estamos en contacto con ella para dialogar acerca de este tema, los lazos que hieren, los lazos que duelen. Bienvenida, Adriana. Buen día. Buen día, Gabriela. Excelente tu introducción, te felicito. Gracias, Adriana. Me abres un camino espléndido para empezar a hablar de lo que se llama violencia de género. Bien. Pero dado, como has abierto tanto la paleta, sí, viene bien, porque me gustaría compartir con vos y tu audiencia las violencias de género, claro, porque son varias. En primer lugar, me gustaría compartir la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de las Naciones Unidas. Esto se convirtió en un tratado internacional en 1994 que dice así: todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que pueda tener como resultado un daño o amenaza de sufrimiento físico, sexual o psicológico e implique una privación arbitraria de la libertad, se considera violencia de género. ¿No? Entonces, esto es un fenómeno psicosocial, no es solamente psicológico. De la parte psicológica, como vos bien enunciabas, sucede que, ¿por qué se repite la historia generación a generación? Porque cuando somos chiquitos tomamos como modelo a nuestros papás.
Claro. Entonces, si mi mamá lo hace, si mi papá lo hace, si mi mamá vive llorando, vive golpeada, si mi papá es agresivo y es violento, entonces el amor es así. Entonces las parejas son así. De ahí que muchas veces los hijos eligen parejas a imagen y semejanza de lo que vieron en la infancia, ¿no es cierto? Claro, de sus progenitores. ¿Cómo? De sus progenitores, exactamente, digo. Exactamente. Entonces, de ahí que también UNICEF, cuando habla de los niños, considera que el maltrato infantil es dañino, aunque no se le pegue al niño, sino que se lo haga participar como testigo de situaciones de violencia. ¿No? O sea, es muy probable que los niños, al ver esa escena, ante la impotencia física y psíquica de rebelarse, guarden mucha angustia y resentimiento, y bueno, cuando llega la adultez, todo eso que van guardando, lamentablemente puede reproducirse. Nosotros hablamos de la repetición en su vida amorosa. Claro. Porque, como vos bien decías, puede ser consciente o inconsciente. A veces es inconsciente, pero otras veces, Gabriela, sí, es consciente, pero no lo puede evitar. Claro. Es un impulso, es una compulsión a la violencia, es una descarga frenética que tiene que hacer porque su aparato psíquico va a estallar, entonces en lugar de estallar, hace estallarlo afuera. Claro. De ahí la complejidad que tiene este tema. Las violencias de género básicas, las más notables, digamos, serían, después voy a dar un pequeño lineamiento de cada una si tenemos tiempo. Sí. La violencia física, sí, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia social y la violencia sexual. ¿Cómo es esto de la violencia económica? La verdad que me sorprende un poquito, no es tan difundido. Claro, porque a veces, viste, Gabriela, lo tenemos en las narices y por eso no nos damos cuenta. Sí, exacto. Cuando una mujer depende de su pareja en lo económico y su pareja tiene una personalidad agresiva, seguramente le va a controlar todos los manejos que pueda hacer al punto de inhibirla a disponer de su propia ganancia. O sea, el sueldo la obliga a entregarle totalmente los ingresos. Hasta hay casos de violencia económica que el hombre ha dejado de trabajar para obligar a la mujer, en este caso, aquellas mujeres que padecen esto se les llama víctimas, ¿no? En la terminología específica de género, para que la víctima se haga cargo de la economía familiar. Mira vos. Otra manera un poco más sutil es tratarla como una empleada despreciable, de que le rinda cuentas por escrito hasta de las últimas moneditas que gastó. Otra manera es cada vez que ella solicite algo, tanto para ella como para los chicos, para el colegio, no tengo, y la mujer se siente desesperada, claro, ante la imposibilidad de hacer, digamos, consumir y comprar lo que necesita para ella y para sus hijos. Claro, qué impotencia. Impotencia. Y si no trabaja, ¿ocurre lo mismo, esta violencia económica, si no de otra manera? Peor, de otra, peor, es peor. Porque bien, ya la dependencia es absoluta. Claro, claro. Por lo menos si trabaja, puede a lo mejor hacer una compra y bueno, y el resto, si está muy sometida aún, se lo da. Claro, claro. ¿No es cierto? Y si no está sometida, bueno, ahí ya no estaríamos hablando de violencia económica, sino hablaríamos de una situación de una pelea, de una claro, de una batalla campal, ¿no? Ya no cambiaría. deja de ser violencia también. Seguro. Pero hay una capacidad de reacción. Adriana, te quería preguntar, ¿a qué edad los niños ya entienden este tipo de situación y son receptivos a este tipo de violencia? Y 2, 3 años ya lo ya 2 o 3 muy años. tempranamente, porque lo sienten en el cuerpo. Claro. Porque ven la expresión de la madre y por imitación están muy apegados. Si llora la mamá se ponen tristes. Claro. Después le ponen un contenido intelectual, por así decir. Le ponen nombre. Exacto. Pero el dolor y la impotencia y la rabia es desde muy chiquito. Yo tengo pacientes que tienen recuerdos precoces de 4 años de haberse interpuesto entre la mamá y el papá. Con terror, porque imagínate el tamaño de una criatura de 4 años con un hombre. Claro. ¿No? Que no la vas a pegar y a veces la criatura vuela por el aire, ¿no? Lamentablemente, porque son personas que están en un estado de irascibilidad que no miden las consecuencias.
Entonces... Eso viene por tener una infancia generalmente. ¿Cómo? Que viene generalmente de tener una infancia también. Sí, claro, esto no es genético. Dolorosa. Y tampoco así de la noche a la mañana claro. surge, ¿no? Claro. Entonces, por eso la importancia de poder denunciar a tiempo, de poder darse cuenta qué está padeciendo la persona, ¿no? ¿Qué tipo de violencia? La violencia social, por ejemplo, es que el victimario ejerce una presión tan grande sobre su pareja que no le permite tener amigas, porque son todas trolas, claro. Palabras muy comunes en este tipo de perfil, ¿no es cierto? No le permite visitar a su familia de origen. Claro. Le controla la ropa, lo que se va a poner, lo que no se va a poner, está al acecho de alguna llamada telefónica, espía, por supuesto, los mensajes del teléfono celular. Es una situación de violencia, de acorralamiento enorme. Adriana, esto también se da en las mujeres para con los hombres, ¿no? Bueno, esta violencia. Sí, exactamente. Eso es lo que quería decir, claro, para no hacer discriminación. Claro, eso mismo para ampliar un poco el panorama, porque realmente se ven cada vez más casos de violencia. De violencia que sufren los varones hacia también. El varón. Claro, hacia el varón. Sí, por supuesto. Por supuesto, eso existe y es así. Es más, hay mujeres golpeadoras. Mira vos. Sí, hay mujeres golpeadoras, que es un infierno, porque ¿qué pasa? Esos varones que están con esas mujeres golpeadoras, evidentemente se han identificado con la mamá. Que la mamá se quedaba acurrucada, debilitada, tuvo una carencia de sostén afectivo, y por tener un afecto se bancan la violencia, ¿no? Entonces son situaciones muy difíciles de romper esos lazos, que a veces se corre riesgo de una violencia extrema que ya pertenece a la prensa amarilla, ¿no es cierto? Claro, sí, por supuesto. Desde luego son situaciones... Son extremos. Muy, muy extremas. Entonces, afortunadamente, desde luego esto existe desde todos los tiempos, porque, digamos, la hegemonía de poder del hombre sobre la mujer hizo que la mujer estuviera siempre como en un lugar más sumiso, pero afortunadamente en las últimas décadas esto va cambiando y hay lugares de denuncia donde son personas muy capacitadas para todo tipo de situaciones así, que van a ayudar a la víctima, varón o mujer. Bien. Entonces, que se dejen ayudar, que llamen al 144 y se dejen ayudar. ¿Esto es en todo el país, número? Esto es en todo el país. Bien. Esto es en todo el país, y entonces si el 144 no puede asistirla, la va a derivar a la zona correspondiente. No, pero es importante tener un dato así. Es muy importante, realmente sí, se llaman comisarías de la mujer o centros de violencia, entonces uno lo puede buscar en internet o llamar a ese teléfono, asesorarse, y antes que llegue a mayores, poder pedir ayuda. Porque ahí está enfermo todo el tejido familiar. Claro. Todo el tejido se enfermó. Y después esto, ¿no? Que lazos que se heredan, y se heredan estas actitudes. Tema, Gabriela. Por eso es lo triste, porque arruina a toda la sociedad, ¿no? Sí, claro. Y va transmitiéndose. Esto se llama el eslabonamiento transgeneracional, como una cadena, ¿no? Claro. Va de los abuelos a los padres, a los hijos, a los nietos, y así sucesivamente. Entonces, en la medida que hagamos esto que estamos haciendo nosotras en este momento, de fomentar la divulgación, que no se dejen estar, que pidan ayuda, que siempre va a ser mejor, que aunque tengan miedo lo hagan, porque a veces el victimario dice, llegás a decir esto, llegás a denunciar y lo vas a pasar peor. Adriana, vamos con una última. Tengo una preguntita acá de un oyente. Sí. Que me dice que cuando hieren este tipo de personas así agresivas no se dan cuenta, y cuando se los hacen ver no quieren entender, ¿no? Es el caso de su esposo, nos cuenta acá un oyente, que tuvo una infancia fea. Esto muchas veces lo demuestra con la indiferencia, ¿no? También, bueno, que no quiere entender. La indiferencia, hubo una psicoanalista muy importante que dejó un gran legado, francesa, François Dolto, que dice que lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. Mira qué fuerte, Es muy importante, porque es como invisibilizar a una persona, como si fuera una pared, una nada, un aire.
Y lo que dice la oyente tiene razón, niegan, no se hacen cargo, tienen un grado de enfermedad que para ellos es natural. Claro. Entonces pueden andar por el mundo haciendo daño sin tener conciencia de los estragos. Naciones Unidas le llama estrago al efecto que produce la violencia de género. Bien, Adriana, vamos a una pausita musical cortita y seguimos hablando de este tema que realmente estos lazos que duelen es muy importante porque hay que sanar las familias, los ámbitos primarios para después dar a la sociedad otras personas, ¿no? Más sanas. Ya volvemos con vos.